Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas. Buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a un episodio más de Viviendo Consciente Boreal, podcast con María Camila Jaramillo y Diana Herrera, las mentes detrás de Boreal. Estamos aquí para compartir con ustedes un poquito de conocimientos, aprendizajes sobre filosofía, salud mental, bienestar y muchos temas más, buscando siempre poner la psicología al alcance de todos. Entonces, en este espacio, una vez más, podrán escuchar un poco sobre ciencia, experiencia y herramientas para la vida, en especial hoy que venimos con una herramienta espectacular para cerrar el episodio de hoy. eh, Nos vamos a enfocar full en nuestra parte 2 de autocompasión, tal y como lo prometimos la vez pasada. Maca nos va a seguir compartiendo su conocimiento y reflexiones sobre autocompasión y yo tengo preguntas, muchas, muchas preguntas. Quiero que nos aclares y como que ilustres un poquito más de este concepto. Pues bienvenida, Maca, ¿cómo estás? Dianis, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Hoy disfrutando de un día espectacular. Espectacular, así sí podemos empezar. Eh, Claro que sí. y te propongo que demos como un quick recap, mencionando quizás qué es esto de autocompasión, si lo tuvieras que poner en pocas palabras, porque le dimos Listo. como el espacio. Cuéntanos qué es autocompasión. Bueno, recordemos que la última vez que nos vimos tú y yo hablábamos de que la autocompasión lastimosamente no es una característica innata en nosotros como seres humanos, pero es una habilidad que sí podemos entrenar y es una habilidad que nos permite darnos cuenta y estar presentes en nuestro propio malestar con una intención y una convicción de aliviar ese malestar, de hacer algo para que lo alivie. Es una habilidad que se entrena teniendo en cuenta sus tres elementos. Entonces, estar presente en mi malestar implica el primer elemento, que es mindfulness, cómo yo comienzo a sentir ese malestar que está disparado o provocado por alguna situación. Al estar presente en mi malestar, me reconozco como ser humano, que viene siendo nuestro segundo elemento, la humanidad compartida. Reconozco esta como una experiencia humana, como una experiencia que hace parte de la vida, como una experiencia en la que no estoy sola. Y finalmente, para generar esa conducta que va encaminada a aliviar ese malestar, está nuestro tercer elemento de autocompasión, que es amabilidad. Cómo me trato como si fuera mi mejor amigo, cómo me trato como con ese cuidado y con ese cerebro mamífero que tengo la capacidad, que me da la capacidad de sentir ese cuidado hacia otros, pero dirigido hacia mí misma o hacia mí mismo. Es ese elemento de amabilidad el que me permite ya enfocarme en aliviar ese malestar. Y claro, con el desarrollo de estas tres habilidades es que vamos a desarrollar la habilidad de autocompasión. Espectacular. Muchas, muchas gracias, Maca. Y yo me quedé dando vueltas sobre ese tema, sobre esa Sí, disposición a ver experimentar ese malestar y estar decidido a cambiarlo. Y sí, quizás vienen por ahí algunas ideas que no sé, yo lo quiero llamar mitos. Eh, Porque creo y sé que muchos de ellos son debatibles, pero son ideas que están presentes en la sociedad. Y me ujú, gustaría presentarte tres de ellas, casi que cuatro, diría yo, eh, ujú, para que nos ilumines. Y es, perfecto. primero, pareciese que si nosotros nos detenemos a hablarnos bonito, a reconocer que cometemos esos errores, es como si estuviésemos más, como más blanditos o como que no tomamos esa responsabilidad de acciones y es como, sí, sí.
puedes hacerlo casi que como si nos diéramos luz libre, luz verde para continuar evitando full como esos comentarios a sí mismos que parecen clave para hacernos mejorar. Claro, claro. Entonces es como este mito de Anis tiene el problema o la dificultad que lo que tú estás diciendo es que tienes que hacerte responsable, que la autocompasión no permite hacerse responsable de las acciones. Y fíjate que tiene el efecto completamente opuesto, porque la autocompasión, como va dirigido hacia aquellas conductas que puedo mejorar, cuando yo me enfoco en comportamientos, cuando me enfoco en esas capacidades o esas conductas o esos comportamientos que se salen de pronto de lo que es moralmente correcto, del daño que pude haber causado desde ellos hacia otra persona, pues en ese momento es mucho más fácil para nuestro cerebro cambiar, es mucho más fácil hacernos responsable. Hice algo malo, mi conducta no obedeció a algo coherente con mis valores de vida. Pero cuando yo me dirijo hacia la autocrítica o hacia darme látigo por algún comportamiento, lo que estoy haciendo es definir mi ser o definir mi identidad a partir de una conducta. Entonces, fíjate que efectivamente nuestra identidad está marcada desde nuestros valores o lo que valoramos y nuestros valores están enmarcados en conductas. Total. Bueno, Pero ¿qué pasa si una conducta se sale de mis valores, si una conducta se sale de mi identidad y yo a partir de una, dos conductas que se salen, precisamente no son frecuentes, me defino? ajá. Soy mentiroso, soy irresponsable, soy desordenado, soy infiel. Claro, ahí lo que generas en el cerebro no es una oportunidad de crecimiento o de aprendizaje, Ajá. sino una emoción que es muchísimo más difícil de sentir para nosotros como seres humanos y es pena, vergüenza, como que quiero esconderme, como que no quiero ser esto tan trágico que acabo de hacer. Entonces, cuando yo voy hacia la autocompasión y la vergüenza no conviven en el mismo espacio. La vergüenza está definida por una conducta, yo soy algo malo. La autocompasión sí nos invita más hacia comportamientos y ahí el cerebro se hace responsable. Cuando nosotros nos bombardeamos internamente con vergüenza cuando hemos fallado, hemos hecho algo que causa daño, nuestro cerebro va a actuar de la manera más defensiva o autoprotectora posible y ahí efectivamente no va a haber una toma de responsabilidad. Pero sí, abordo mi conducta, ok, esto que hice no obedece a lo que yo valoro en la vida o lo que yo considero que soy o con lo que me identifico, de qué manera pido disculpas y enmendo mi error. Que es una parte importantísima, ¿no? Cuando tomamos realmente acción y responsabilidad sobre nuestros actos, estamos en la posibilidad de remendarlo si necesita ser remendado o amendado de alguna manera, pero también es casi que un refuerzo para ello y saber Ujú, qué conductas quiero modificar, pero también qué conductas quiero mantener. Y me gusta mucho cuando dices, no me defino por los actos. Y mi ujú. mente, había unos ejemplos que fueron casi que los mismos que dijiste en el mismo orden. Y es por eso cuando alguien se define como mentiroso, como infiel o como maltratador, es muy frecuente ver que vuelven a reincidir, que la conducta se repite. Y eso que lastimosamente solo refuerza la idea de soy mentiroso, soy infiel, soy o soy maltratador o maltratadora. Total, Entonces, total. siento que acá nos queda clarísimo que en realidad ver nuestro comportamiento si nos ayuda o nos acerca más a tomar responsabilidad sobre ello. Además que los comportamientos que nosotros consideramos como errores, equivocaciones, cosas que no queremos volver a repetir,
tienen que tener el potencial de aprendizaje, de enseñarnos, ¿sabes? De volverse un aprendizaje para nosotros. Pero ¿qué pasa cuando esos errores definen nuestro ser? ¿Sabes? Entonces, claro, ya yo no los veo con ojo crítico, ya yo no los veo como algo por fuera de, sino que me defino a partir de eso. Y la vergüenza, cuando te consume, es mucho más difícil para uno disculparse, mucho más complicado. Soy malo, mi existencia está mal, mi ser está mal. Diferente a si yo veo el comportamiento y se me prende la habilidad de aprender de ese error y de ese comportamiento, que también es imprescindible a la hora de hacernos responsable, ¿no? Claro. Y es desde ahí que viene una transformación. Claro, Total, sí. total. Yo tengo otro Ok. mito que he visto Ah, muy presente. Aunque siento que lo empezamos a mejorar y es, ujú, pareciese que la autocompasión o esta idea que la autocompasión va a disminuir nuestra como motivación o deseo de hacer las cosas mejor. ujú. Porque es como que, ay, sí, pasa, hágale. Ok, ok. Fíjate que ahí tendríamos que tener muy en cuenta qué es lo mejor o más sostenible en el lugar de nacimiento de la motivación. Ujú, Entonces, si mi motivación viene desde el miedo, un poco si no hago esto mejor la próxima vez, si no gano, si no lo logro, el efecto secundario de este diálogo viene siendo ansiedad. ¿Sabes? Diferente a tengo que hacer esto diferente. Entonces, es un poco lo que hablábamos en el hito pasado en cuanto a autocompasión dirigido a conductas y autocrítica dirigido hacia ser, hacia existir, hacia identidad y sobre todo hacia miedo. ok, Entonces, mi motivación, por ejemplo, la primera vez que fallé, obviamente disminuye un poco, ¿no? Entonces tenía que presentar el GRE, tenía que presentar una carrera, tenía que presentarme a un show de ajá, entretenimiento y fallé. No salió como quería, no pasé el examen, en fin. ujú, Si viene desde la autocrítica, es un tema de cómo me defino a partir de pues de ese fallo o de esa posible consecuencia de no pasar, porque puede que yo ni siquiera haya fallado, pero ¿y si no lo logro? ¿Y si no hago esto mejor? ¿Y si no gano? sí, Entonces, si la motivación viene de la autocrítica, va a ser muy difícil que el cuerpo se sienta muchísimo más efectivo, muchísimo más tranquilo. La ansiedad, tú y yo sabemos que en el performance, tú más que nadie, más que yo, tú sabes, y es como yo disminuyo ansiedad. La autocompasión, por el contrario, es un motivador mucho más efectivo, porque yo estoy viviendo un proceso humano, estoy viviendo un momento que hace parte de la vida y de qué manera aumenta nuestra capacidad de aprendizaje, aumenta nuestra capacidad de confianza en nosotros mismos. Es un poco como, ok, la primera vez o esta vez que falle, si llego a fallar o que fallé, ¿qué hice mal? Y de qué sí, manera hago algo diferente la próxima vez. Entonces, incluso puede ser hasta más motivador, porque hablo con algunos pacientes y hablo por algunos pacientes de, bueno, analicemos cuáles fueron las conductas que te llevaron a no pasar el examen, a no pasar la reunión, no tener un buen feedback de tu jefe. No, María Camila, creo que me concentré mucho en teoría y no en práctica. Listo, eso es resuelto, eso se puede resolver. Entonces se ujú, me prende el chip de, ¡ay madre, lo puedo volver a intentar! ¿Sabes? Como que es posible para mí volverlo a darle un second chance y ahí incluso sube la motivación. ujú. Pensaba a medida que te iba escuchando y es muchos de estos eventos o errores o Ujú, resultados que no son el esperado, ujú, pues solemos como ver que es súper grande y es y sí, le aconteció a uno, lo sufrió uno. total.
pero cuando ponemos este lente de autocompasión a la situación, también me recuerda la humanidad compartida, Ujú, donde no soy la única persona que ha fallado, no soy el único que le han dicho que no en una entrevista de trabajo, o la única persona que no pasó el GRE en la primera, el IELTS, el TOEFL, eh, la visa, o sea, cantidad de situaciones que hay que nos pueden llevar a full autocrítica, pero incluso al ver la autocompasión, claro, nos puede permitir tener más motivación, pero sí, también ponerlo en perspectiva y reconocer que es una situación en la cual no estoy solo y no soy la única persona en este globo terráqueo que la ujú, experimenta. ujú, ujú. Totalmente, totalmente. Y yo creo que ahí también hay otros mitos dirigidos a eso, ¿no? Sobre la autocompasión, un poco como de qué manera la autocompasión de pronto puede ser entendida como algo muy dirigido al yo. Porque es como ¿Cierto? auto, entonces Sí, yo. Y, yo, yo, yo y y casi que será que ahí quería tocar el tema y es cómo conectar la sí, autocompasión con esos aspectos de humanidad para sí, evitar o para desmitificar esta idea de que es un rasgo narcisista o que te hace ser súper egocéntrico, súper egoísta y que es como si solo estuvieses viendo hacia adentro. completamente. Fíjate que precisamente dentro de la idea que venimos desarrollando, la autocompasión permite que no haya vergüenza, porque uno de los elementos de la autocompasión es precisamente esa humanidad compartida. Cuando hay vergüenza es que me siento diferente a los demás. Hay algo que yo tengo que no debería tener, hay algo que me pasa, que solo me pasa a mí, o sea, es una conversación muy centrada en el yo. Entonces, si la autocompasión no promueve este sentimiento de aislamiento, soledad, estar apartado de viviendo algo diferente, único, pues se va muy por fuera de lo que es el narcisismo. El narcisismo precisamente trata del foco en uno mismo, el foco soy yo. Entonces, la reacción de otra persona dice algo de mí. Lo que está pasando solo me pasa a mí. Este es el diálogo narcisista, diferente a entre más autocompasivos somos, más humanos y experiencia de humanidad compartida tenemos presente en nosotros, baja fatiga, baja probabilidad de burnout. Incluso somos más compasivos con otros, porque dentro de la filosofía de la autocompasión también está de qué manera tú te alimentas a ti mismo para poder rendir hacia otros. El narcisista poco o nada tiene ese sentido de otros. ¿Sabes? Es un poco de qué manera tus acciones afectan a otros y eso porque es importante y eso porque interesa y eso porque importa. Claro, de qué manera cuando tú eres autocompasivo, tú te estás dando compasión, puedes dar a otros. Yo no puedo dar lo que no tengo. ¿M? No es la compasión o el estar para otros o la energía, por ejemplo, de servicio, de amabilidad, de alivio del malestar, no es una energía que tú digas como, ok, tengo 100% de pila y esta pila 80 la voy a dirigir a otros y 20 la voy a dirigir a mí. No, de qué manera cuando tú la recargas hacia ti, puedes estar más presente hacia otros. No es un recurso limitado, es de qué manera es como este tanque de gasolina que si tú lo llenas de ti, hacia ti, estás más hacia otros. Entonces es el Ujú. efecto completamente contrario al narcisismo. Si me doy, tengo energía para dar. Y es ahí cuando tiene sentido, cuando decimos es súper importante trabajar la autocompasión, claro, en Ujú. todas las personas, pero también en aquellas personas que tienen este rol de cuidadores. Total. Y se habla de esa fatiga por compasión, fatiga por la compatía, y es, ok, no podemos dar todo el tiempo a otros si no nos damos a nosotros mismos. Y Ujú. ahí es donde me encanta y sé que ya se ha popularizado tanto que es casi que cliché,
me fascina es cuando tú estás en un vuelo y en las Ujú. medidas de seguridad, sí o sí siempre te dicen, Sí, si se despresuriza la aeronave, va a caer una máscara de oxígeno. total. Póngase la de usted, asegure que funciona antes de ayudar a alguien más. Fíjate, Dianis, que tú diste un ejemplo valiosísimo y es el cuidador, digamos, el síndrome de fatiga de cuidador. Y esto lo sufrimos los psicólogos, lo sufrimos los médicos, lo sufrimos los enfermeros, lo sufrimos familiares que tenemos de pronto en algún momento algún familiar enfermo. Claro, y fíjate que el diálogo detrás de un burnout de un cuidador es muy narcisista. Es todo depende de mí. Y es como, ok, ese fue el diálogo que te llevó a fatiga y a burnout. No puedo soltar, esto depende de mí, no, no hay nadie más. Entonces, un diálogo de aislamiento, un diálogo donde tú estás solo, un diálogo donde nadie va a hacer las cosas como tú las haces. Nadie le va a dedicar tanto tiempo a esta persona, nadie va a dedicar tanto tiempo a este paciente, nadie va a estar pendiente. Por qué te aíslas? O sea, ¿de qué especie eres? ¿Eres una especie diferente a la de un ser humano? No, somos de la misma especie. Entonces, ¿de qué manera cuando tú rompes con un diálogo en donde tú eres el protagonista o la víctima dentro de la situación o el responsable de absolutamente todo el mundo? Puedes ser autocompasivo y ahí tienes mayor rendimiento para cuidar a otros, que a la final es lo que verdaderamente importa, ¿no? No importa que uno salga como el héroe, Ujú, sino que ese cuidado sea efectivo para la persona que está recibiendo mi atención médica, psicológica, terapéutica o familiar. claro, claro. Mm, Y te escuchaba, y puede ser tan fácil caer en esto, o en total, estos diálogos, yo. Y es como una espiral, ¿no? total. Entonces, cuando decimos que la autocompasión es una habilidad que podemos entrenar, es una habilidad que podemos desarrollar, es que desde ahí la empezamos a cultivar para Sí, que en esos momentos tengamos la fortuna de si estamos en esa espiral, acordarnos y es como, hey, wait, espere, ese no es mi ex- diálogo, venga, yo total. conecto, venga, yo hago mi práctica, me enfoco en mí para conectar con los demás. Ujú, Y ahí creo que rompemos les compartimos a todos nuestros oyentes esas ideas para romper la idea de, no, autocompasión no es narcisista, no es egoísta, no es permisivo, que por el contrario es ser una persona observadora, ujú, conectada, que quiere ujú, crecer y que reconoce la bondad en sí mismo y en la sociedad. En últimas, es la total. invitación. Ujú, así es. Espectacular. Espectacular. Hay otro concepto Ujú, eh, que a veces se utiliza casi intercambiable en todos estos autos, ¿no? Cuando juegan es como el desfile de autos en psicología. Y quiero ujú. que nos cuentes un poquito cuáles vendrían a ser como unas diferencias entre la autocompasión y otro famoso auto, la autoestima. Bueno, partamos de lo que es la palabra autoestima. Estima implica un juicio o una evaluación de mi propio valor. El problema con la autoestima no es tanto ese juicio o evaluación, sino cómo la consigues, cómo consigues la autoestima, el autoestima, perdón. Ok. Entonces, si yo consigo ese juicio o evaluación de mi valor, generalmente es comparándome con otros, entonces el autoestima está basado en comparación, ser mejor que, ser más, no ser promedio, no ser mediocre, ser mejor a, no Ajá, ser peor que, entonces ajá. está basado en comparación, Y está juicio. basado en juicio, por supuesto, entonces en comparación de quién respecto a qué.
Si te estás comparando con un modelo de Victoria's Secret versus si te estás comparando con una modelo latina y tienes cuerpo latino. Entonces, ¿sabes? También como que no nos da una perspectiva clara de frente a qué te estás comparando o bajo qué criterio. Está basado en rendimiento, el autoestima. Total. ¿M? Entonces, el rendimiento es qué tan eficiente, efectivo estoy siendo. Y eso no siempre depende de nosotros. Entonces, ahí ya tienes un sufrimiento adicional dentro de la autoestima. Y es dependiente entonces de factores externos. Tuve éxito o no, aprobación social. Entonces, tu autoestima en México va a ser diferente a tu autoestima en Europa, va a ser diferente a tu autoestima en Turquía, va a ser diferente a tu autoestima en el colegio, en la universidad, en tu trabajo, en tu familia, con tu pareja, con tus amigos. Es dependiente del contexto, es dependiente de factores que se perciban como atractivos o como exitosos en un El escenario contexto. determinado. Exacto. Entonces, el autoestima es el mejor amigo cuando tú triunfas, pero cuando eres rechazado, cuando tienes una experiencia de malestar, de aislamiento, cuando tienes una experiencia de soledad, Sí, es el peor enemigo. Entonces, no es estable. Fomenta el narcisismo, fomenta el perfeccionismo, teniendo en cuenta ya de por sí que si eres humano, humanidad compartida, no eres perfecto. amen. Amen. Entonces, de la autocompasión sí es un amigo estable, porque lo único que tú tienes que hacer para valer para la humanidad es ser humano. Entonces, la autocompasión es ese enfoque en cuanto a qué necesitas. Tú no ves a un niño con otro niño diciendo, es que por cómo estás vestido no te voy a ayudar porque te caíste en la arenera. No, o sea, a mí me vale si eres niño, si eres niña, si estás vestido, si no estás vestido, que el color de piel, la religión de la que vienes, te caíste y eres de mi especie humana, te voy a ayudar. Total. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo ese diálogo y esa relación también conmigo mismo en lugar de una estima que es condicionada, ¿no? Total. O sea, si bien es muy importante reconocer el autoestima en el trabajo, fomentar ciertas, eh, en el trabajo terapéutico me refiero, es fomentar ciertas prácticas, reconocer la valía, identificar qué factores están influyendo en mi valía y reconocer que hay aspectos que son internos y es fundamental trabajar, disclaimer, Ujú. cual sí es importante trabajar el autoestima, es indispensable reconocer que son dos cosas diferentes, donde una cosa es mi valía y Sí, otro es la habilidad que yo tengo para observar mi dolor, mis fallos y cambiarlo y conectar con esa humanidad. Me total. encanta cuando dices humanidad compartida, somos humanos, por ende somos imperfectos y esto ya nos cambia el juego, Total. porque lastimosamente muchas veces la autoestima viene asociada a esa idea de yo valgo en medida que. Exacto, A, B, C. Y por eso estamos ser mejor, ser más que el promedio. Es como, seamos realistas, muchos haremos promedio en muchas cosas y estaremos un poquito más arriba, un poquito más abajo en un montón de cosas también. total. Entonces, son dos características fundamentales. Ujú. Y nos valga la pena, si así lo desean, hay que explorar más el tema de autoestima, pero Sí, ciertamente sí es ver que la autocompasión, si bien no es innata, sí es intrínseca del ser humano. Y ese aspecto, esa característica, creo que es clave para entender que sí podemos trabajarla, podemos fundamentarla. Fu- eh, Maca, yo sé que acá dijimos práctica y yo quiero que nos compartas y les compartamos a todos una pequeña técnica que podamos utilizar para esta práctica de autocompasión y quizás entendiendo que cuando trabajamos desde psicología no todo es como cognitivamente, sino
con una perspectiva holística. Entonces, ¿qué técnica nos recomiendas? ¿Qué estrategia nos recomiendas para empezar a trabajar y fomentar nuestra autoestima? Autocompasión, perdón, nuestra Compasión. autocompasión. Entonces, no, no te preocupes, a mí también me pasa. Me pasa. Es ese tema. Estamos juntas en esto, Dianis. Somos Entonces, humanos, no somos perfectos. eh, fíjate que dentro de la práctica sugerida a esto está en la aproximación que tienes hacia tus emociones de malestar. Entonces, como la autocompasión es la habilidad de estar presente en el malestar y ejercer una acción orientada hacia algo que lo alivie, ¿de qué manera cuando yo siento malestar necesito una aproximación que me invite a verlo como una experiencia humana, demás? ¿Cuál es esta herramienta? La herramienta se llama Please y es una herramienta que, al igual que los acrónimos varios que hemos dado en estos podcasts, con cada letra nos invita a aproximarme desde hacia mi malestar físico, hacia mi malestar emocional, con curiosidad, con apertura y sobre todo con el reconocimiento de que mi cuerpo es un cuerpo humano. Entonces, please tiene varias letras. La primera herramienta junta la P de papá y la L Ok. y es estos límites frente a problemas que podemos tener que necesitan una aproximación médica. Es decir, cuando estamos enfermos, cuando tenemos un dolor o una dolencia o un malestar, dolor de cabeza, náuseas, algún tema que requiera una atención médica, alterará mis emociones y posiblemente generará experiencias de malestar. Entonces estoy teniendo una experiencia de malestar, me siento irritable, me siento irascible, me siento muy triste. Oiga, esto se debe a alguna dificultad que está diciendo mi cuerpo que tiene que requiere atención médica. Entonces es comenzar a abordar mis emociones y mi experiencia de malestar, no desde definirme, "Ah, es que yo sí soy una dramática, yo sí soy una floja", Ok. diferente a, oiga, llevo con dolor de cabeza todo el mes. De pronto necesito un tema más allá de un acetaminofén que acá en Colombia consumimos cuando tenemos dolor de cabeza, un acetaminofén, un Dolex, un Advil o pues cualquier pastilla médica. Oiga, ya llevo un mes así, no es que sea floja. No, ¿De qué manera de pronto necesito un escaneo en cuanto a un examen médico que me indique si mi cuerpo realmente está exagerando o está siendo dramático y más bien necesitas una atención médica? Entonces, eso hace referencia a la P y la L dentro de la regulación o el abordaje que necesitas diferente a tus emociones para regularlas. La E vendría siendo eating en inglés o alimentación equilibrada. Entonces, ¿cómo estoy comiendo? En cantidad, en frecuencia y en calidad. Estoy comiendo poco, estoy comiendo mucho, estoy comiendo varias veces al día, pocas veces al día, en qué cantidad y qué estoy consumiendo. ujú. La E hace referencia a que, oiga, estoy de mal genio, yo sí soy una mamera yo sí soy cansona. Tienes hambre. Es hambre total. Tienes hambre, tienes un exceso tienes un déficit de carbohidrato porque estás haciendo una dieta loca. Por ejemplo, entonces es abordar el malestar que me indica mi inestabilidad emocional de Ujú. una manera muchísimo más conectada con mi cuerpo humano. Entonces, como mi cuerpo es humano, necesita comer y necesita carbohidratos. A veces es que por eso es que las modelos algunas viven de mal genio. Claro, porque no estamos diseñados para ausentar algunos grupos alimenticios de manera abrupta. O sea, Ujú. es cómo comienzas a analizarte desde alimentación y ser mucho más crítico. La A de please, entonces ya vamos en P, L, E, A, viene Ok. siendo referente también un poquito a consumo de anís, pero a consumo de sustancias que Ujú. alteran el estado de ánimo.
Entonces, María Camila, es que yo siento que soy una dramática, que soy una ansiosa, que soy una depresiva. Cuéntame tus hábitos. Fumo marihuana, fumo cigarrillo y tomo alcohol todos los fines de semana hasta desplomarme en la calle donde estemos. O te la pongo. Me tomo 7 cafés al día. Algo más Drogas legal. aprobadas y aceptadas en la sociedad. Exactamente. Tengo atracones con chocolatinas. Entonces, claro, fíjate cómo ya desde la autocompasión es como, ok, analicemos. ¿Hay algún consumo de sustancias que son las encargadas de proporcionar este malestar, son las encargadas de que tu cuerpo no tenga herramientas para regularse? Así, entonces no eres tú, es lo que estás comiendo, es lo que te estás metiendo en tu organismo. Esto hace referencia a la A. Son sustancias alternantes, sustancias activadoras, sustancias que alteran mi estado de ánimo para que se acuerden de por qué es A. La S haría referencia a la base de nuestra estabilidad emocional, que es sleep. Duerme. ¿Sabes? Cosas importantes en la vida, el sueño y comer. Dormir. O sea, yo pensaba que dormir era igual de importante a comer o hacer ejercicio. Resulta que es más importante que tanto un organismo puede vivir sin dormir versus que tanto un organismo puede vivir sin comer o puede vivir sin actividad física, O ¿cierto? sin Eh, ingerir líquidos. Sin ingerir líquidos es casi igual de importante. Teniendo en cuenta que nuestro porcentaje de agua o de lo que estamos compuestos es alto, evidentemente la hidratación es muy importante. Ahora, todo el balance químico que implica dormir, ¿de qué manera yo abordaría mi irritabilidad, mi estrés, mi depresión, mis ganas de llorar con tengo sueño? Llevo toda la semana durmiendo 4 horas, durmiendo Ujú. 3 horas, durmiendo 6 horas. Pues necesitas 8, necesitas 9, necesitas 7. ¿Mm? Total. Entonces, ¿de qué manera cuando ya tienes esta herramienta y comienzas, ok, PL, no, médicamente me siento bien, no tuve exámenes el último mes y estuve bien, listo. La E, me estoy alimentando de manera balanceada, sí. Yo me alimento de manera balanceada, no me gusta el alcohol, no me gusta el cigarrillo, no me gusta el café. No entiendo, ¿cuánto duermes? Pues lo normal, lo que dormimos todos en la empresa, 4 horas. Bueno, Entonces, querida. soy un ser humano en donde a pesar de estar en un ambiente que no promueva diferentes prácticas humanas como la que es dormir, no quiere decir que no lo necesites. ¿M? Y que porque un compañero le rindió, porque un compañero no durmió, mi mamá nos levantó a nosotros y mis hermanos con 3 horas de sueño diarias, no significa que el abordaje, que primero sea la norma o lo que debería ser, y salirme de esa autoexigencia y esa autocrítica y esa autoestima, porque soy la que menos horas de sueño necesita, entonces por eso me quiero más. Y Ajá. comiences a ser realista en cuanto a cómo esa regulación emocional depende de ese sueño. Y finalmente llega la última E, y es Mm. la estrella de tu corona, Dianis. Cuéntanoslo. Ah, ejercicio físico, Dios mío, o sea, de qué manera nuestro cuerpo necesita movimiento, necesita ejercitarse, necesitamos generar después de cierta edad masa muscular porque la perdemos, de qué manera nuestra vejez agradece eso, o sea, el movimiento, los estiramientos, las caminatas, nuestro cuerpo necesita y está diseñado para moverse. Entonces, cuando yo abordo Please, es precisamente como esas directrices bajo las cuales critico y abordo mi malestar y comienzo a ver lo que mi cuerpo necesita de una manera autocompasiva, humana y amable. Sobre todo amable. Sobre todo amable. Más, te escucho en este espectacular acrónimo. Entonces recuerden, please, physical illness, eating, avoid any altering substances, sleep, Sí, and exercise.
todas tú nos las has explicado bellísimamente en español, que resultan clave para conectar con nosotros mismos, para Mm, entender que es desde nosotros y desde nuestro trabajo que también vamos a estar en capacidad y disposición de dar a los demás. ujú, Entonces, esas ideas de que es egoísta, no, no, no. Esas ideas del mundo capitalista, que tengo que ser el que está trabajando eficiente y demás, por favor, dejémoslas a un lado y enfoquémonos también en nosotros mismos y seamos más autocompasivos. Muchas, totalmente. muchas gracias, Cami, por A esta ti. conversación, por derribar mitos, por aclarar conceptos y sobre todo por esta herramienta que ya todos empiezan a tener, todos los que nos escuchan. Muchas gracias a todos por conectarse, por engancharse a un episodio más de Viviendo Consciente Boreal Podcast con María Camila Jaramillo y Diana Herrera. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Gracias. Cuídate. Gracias.